buenos días Valeria, buenos días a la gente que se está uniendo, buenos días, muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Comenzando la semanita ya. Buenos días Valeria, buenos días. ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo los trata ya la vida el día de hoy? Comenzando lunes 18 de agosto. Y una imagen, obviamente, importantísima para comenzar ya la semana es que Bitcoin de la semana pasada y obviamente el fin de semana cayó bastante fuerte y en uno de los videos también lo comentábamos con respecto a esa zonita de interés. Buenos días Fabi, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esto es el Bitcoin por si acaso, chicos. Esto es el Bitcoin para la gente que está en TikTok. Buenos días, Antonio. Buenos días. Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Oye, vamos a abrir las páginas, obviamente, que nos competen para ver qué tal la semana, qué nos espera esta semanita. Semanita de menos a más. ¿Qué quieren que les diga? De menos a más. Eso nomás les voy a decir. Porque esta semana tenemos Jackson Hole. No sé si alguien conoce el evento. Pablo, desde Viña, muy buenos días, Pablo, muy buenos días desde Viña del Mar. Hoy amaneció rojo el mercado. Vamos a ver, vamos a ver qué tal el mercado. Los futuros estaban cayendo, sí, de eso. Ah, pero no tanto, Valeria, no tanto, la verdad. Los futuros ahí nomás, entre negativo y positivo. Pero recuerden que los días lunes de por sí son así. Son como indecisos, lentos. Y si es que termina positivo es levemente positivo, o si termina negativo es levemente negativo. Pero ya uno cuando ya está más conectado al mercado se va dando cuenta de ciertos días como son, prácticamente. Y por eso más que nada yo siempre les voy nombrando de que en mi caso, si es que la mayoría de las veces no opero los días lunes porque obviamente es como un día de indecisión para el mercado, como que no sabe qué hacer y todo ese tipo de cosas. Pero ahí como pueden ver, los futuros levemente a la baja, levemente. ¿Y cómo estuvo la semana pasada? La semana pasada veníamos hablando con respecto a los movimientos que podía tener el mercado y obviamente cuando comenzamos agosto que podrían haber movimientos en los mercados quizás medio extraños con respecto a o subidas muy bruscas o caídas muy bruscas y obviamente asimilando también el tema de los panoramas económicos, los datos económicos que se venían presentando las semanas anteriores, que la semana pasada tuvimos IPC, tuvimos IPP, y en base a ello el mercado tendió a corregir. Hola, saludos. En el Nasdaq habrá una tasa de interés. Michael dice, hola, saludos en el NZD, en el Nasdaq, una tasa de interés. No, no sé, amigas, explícame bien la pregunta, no entendí, la verdad no entendí la pregunta. Consulta, entré al mundo de Binance y me superó. ¿Conoces algún tutorial u otra app más sencilla? Mira, la verdad es que hay varias aplicaciones y en ese sentido, para que usted pueda ver algunas aplicaciones también que existen, está la misma página que siempre recomiendo que es Ledgify, esta paginita de Ledgify, donde también te muestra algunas plataformas de inversión en criptomonedas. Aquí tienes CryptoMarket, tienes Binance, tienes VitaWallet, tienes OrionX, Buda. En mi caso, yo he utilizado Binance, OrionX y una plataforma que no está aquí, que es Nexo.
Nexo que te permite comprar directamente con tu tarjeta. Directamente compras la criptomoneda, obviamente, que quieres. Pero estas son las aplicaciones. Aplicaciones o más bien plataformas donde tú puedes invertir. Y en este caso, la más baratita en cuanto al tipo de cambio, porque recuerden que independiente sea como se llama, una plataforma de inversión en cripto, sí o sí, si es que usted tiene o sea, pesos chilenos en este caso, sí o sí, de todas maneras, tiene que hacer la conversión, en este caso de USDT, que los USDT repitan más bien el tema de lo que vendría siendo el dólar, en ese sentido, así que atento con eso. Por eso yo más que nada, la página que más recomiendo es Letgify, porque una nos mantiene al tanto con respecto al dólar peso chileno y, o sea, el tipo de cambio y también con respecto a las plataformas de inversión, ya sea en cripto o más bien en plataformas de inversión de compra y venta de acciones estadounidenses. Pero eso más que nada, eso más que nada. No sé si te habría ayudado con eso, Valeria, la verdad. ¿Qué otra página era la que nosotros vemos? Es VFX. VFX, ojo, yo no ocupo VFX, pero solamente lo utilizo para analizar, para que lo veamos de forma más intuitiva, el tema del dólar peso chileno y también el orito y algunos commodities, algunas cositas, más que nada que nos llamen la atención. Bueno, no alcancé a entrar a UNH. Aún estaremos a tiempo, ¿crees que seguirá al alza? Mira, la verdad, hay mucha gente preguntando por UNH. Mucha gente preguntando por UNH. Y la verdad, chicos, es que en mi caso, preferiría mantenerme al margen con UNH. Si bien, si ustedes van al canal, yo tengo un análisis de UNH acá, UNH en YouTube. Para la gente que obviamente no nos sigue, tenemos análisis de esa empresa de UNH, pero la verdad es que mucha gente está preguntando por esta empresa y obviamente esto en base a de que Warren Buffett compró y otros inversores importantes compraron esta acción y eso hizo que la acción subiera el día viernes más si no me equivoco, más de un 11% si no me equivoco, y vamos a verla. Pero, en mi caso, yo no entraría en UNH obviamente, a simple vista, porque UNH tiene problemas penales y también civiles con respecto a temas en base al rubro que es UNH, United Health. ¿Dónde está UNH? UNH, la vamos a buscar mejor. Mm. UNH, y miren. UNH saltó más de un 11%, pero mi zona es esta. En primer lugar, esta zona yo la tengo marcada ya hace bastante tiempo y también en los videos que hice el análisis. Y UNH aún no me presenta nada. Independiente del salto que se haya pegado. No me representa nada, aún nada. Y también, obviamente, usted puede hacer inversiones en el corto plazo, hacer un swing trading en ese caso y ganar en cuanto al porcentaje de la subida del precio de la acción. No hay problema con eso, pero ya a invertir quizás en el largo plazo, mantener esta empresa, quizás le daría otra vuelta. Le daría otra vuelta con respecto quizás a el tema, como bien les dije, sus problemas legales, si es que son solucionables. Habría que hacer un estudio. Si bien yo hice en el video un estudio como de sus fundamentos y todo ese tipo de cosas, pero tiene problemilla, igual no es que sea una gran empresa, así como el Santo Grial, que usted tenga que entrar y posicionarse para el largo plazo. No, también hay otras empresas. ¿Y qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Tener una empresa buena y que no tenga ningún problema con respecto a, independiente que esté un poco más cara, pero que no tenga ningún problema que el día de mañana le haga especular a usted si es que el precio va a caer o va a subir? Yo prefiero mantenerme al margen. En mi caso, ojo, en mi caso.
Pero por el momento, crack, en el corto plazo, yo seguiría esperando. Independiente de las subidas que se esté pegando UNH, seguiría esperando. Mira, el día de hoy está subiendo ya un 3% en el premercado. Un 3% en el premercado. Pero mientras aún no supere esta zona, ni tampoco la rompa, ni nada de ese tipo de cosas, no hay nada que hacer, hay que seguir esperando. ¿Qué te parece Palantir? Ha bajado un par de días. ¿Habrá tendencia bajista? Vamos a ver. PLTR. Palantir. PLTR. Palantir llegó a... no, no, Valeria. No, Valeria. La verdad es que no. No está aún ¿cómo se llama? En tendencia bajista ni nada por el estilo. Mientras esté por encima de la media móvil de 20 periodos en este caso, la empresa sigue totalmente con una mirada alcista. En el corto, mediano plazo. Por el momento. Por el momento. ¿Cuándo me asustaría yo? ¿Cuándo me asustaría yo? Cuando obviamente me rompa hacia la baja la media móvil y también me supere ciertos niveles, como qué debería aguantar como soporte en el sentido de esta tendencia alcista. Me asustaría si es que me rompe esa zona de los 150 hacia la baja y ya obviamente me confirma la ruptura de esa zona. ¿Por qué? Porque este es el último, por así decir, bajo en el mediano plazo. Ahí ya empezaría yo a asustar. Ya empezaría ya a decir, ah, ya, puede que pase algo. Pero antes no. Quizás venga, retroceda un poquito más, quizás llenar ese gap, ese vacío de cotización, para nuevamente seguir esta tendencia alcista que viene marcando la empresa de Palantir. Y en base a eso, chicos, también quiero hablarle con respecto a lo que puede pasar esta semana. Lo que puede pasar esta semanita con respecto a las noticias económicas importantes, importantes que tenemos el día de hoy. Una semana de menos a más, como bien les mencionaba, porque, bueno, hoy día no tenemos tantos datos relevantes, pero lo que sí, a fin de semana, o sea, al término de la semana, ya sea el día jueves y viernes, tenemos datos importantísimos. Denme un segundito, vamos a filtrar esta cosita. No, de aquí, ahí está, aplicar. Ya, ahí se ve completo las noticias. ¿Se ve perfecto o no se ve? Avísenme, avísenme. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? Ujú. ¿Ya? Bueno, en este caso, esta semanita, tenemos el tema de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Da, 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 da. Es Jackson Hole, día uno. Jackson Hole dura 3 días más o menos. Y, o 2 días si no me equivoco. Y lo que es importante vendría siendo los comentarios del presidente de la Reserva Federal con respecto. Recuerden que este evento de por sí ha ocurrido, que es un evento que genera bastante volatilidad en los mercados y que obviamente con respecto a las personas que hablan en esa conferencia, como en este caso el presidente de la Reserva Federal, podría generar ciertos movimientos en los mercados, obviamente porque se podría esperar de que el presidente de la Reserva Federal podría hablar con respecto al tipo o a los tipos de interés en Estados Unidos. En base a eso, hay que tener mucho ojo a las palabras, obviamente, del presidente de la Reserva Federal, porque obviamente, luego de lo que pasó con los datos de esta semana, que tuvimos el IPP, las cosas, o más bien las perspectivas con respecto a la bajada de tipos en septiembre, aumentaron, obviamente, en el caso de que se podría bajar 50 puntos base, 50, o si no me equivoco, 25 puntos base, lo cual es bueno para el mercado y el mercado estaría ya anticipándose a eso con un 85 de probabilidades de que esto ocurra, lo cual obviamente es bueno para el mercado y obviamente podría estar subiendo.
Pero lo importante aquí es tener ojo con respecto a eso. El día viernes que podríamos tener cierta volatilidad en el mercado con respecto a las palabras que podría decir el presidente de la Reserva Federal. Pero ojo, chicos. Esto no quiere decir que el mercado caiga y entremos en una tendencia bajista, no. En el corto mediano plazo tenemos aún tendencia totalmente alcista en los mercados, totalmente alcista. Y en base a eso, según los datos económicos que han salido, la economía de Estados Unidos viene siendo fuerte y de todas maneras, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice que el único dato, o más bien el dato en el que más se ha fijado él, es el tema del empleo, de la fuerza de trabajo y todo ese tipo de cosas que está sucediendo en Estados Unidos y que le preocupa la inflación con respecto a los aranceles, que en estos momentos se dice que los aranceles y todo ese tipo de cosas, los gastos, los están cubriendo las empresas por este momento, pero que ya a medida que vaya transcurriendo el segundo semestre, eso se vaya traspasando al consumidor final, lo cual podría generar mayor inflación, mayor gasto en ese sentido y eso es lo que más que nada le preocupa al presidente de la Reserva Federal. Pero en este caso, el día viernes, Jerome Powell tendría que decir un comentario bastante fuerte con respecto a de que quizás no ve una bajada de tasa en septiembre, sino que mejor en diciembre para que el mercado obviamente caiga. Si no es así el caso, obviamente el mercado se mantendría totalmente igual, teniendo esta perspectiva alcista, quizás hasta fin de año, me atrevo a decir hasta fin de año porque obviamente el mercado está en una tendencia altamente fuerte en cuanto a que está superando máximo tras máximo histórico y obviamente porque está por encima de la media móvil de 20 periodos y también obviamente de la de 200 lo cual nos podría indicar técnicamente, obviamente, que el mercado está fuerte en ese sentido. Lo cual no les niego tampoco que esta semana podríamos tener quizás una caída, pero que quizás esas caídas se podrían mostrar hacia nuestro favor si es que obviamente nosotros tenemos y sabemos leer estos mercados, o sea, más bien las noticias económicas, sabemos leer estas perspectivas y obviamente tenderíamos a pensar que vendría siendo una caída quizás buena, una caída quizás sana para el mercado y obviamente nosotros aprovecharla en el largo plazo. Se entendió más o menos, sé que fue un poquito rápido porque obviamente va a abrir el mercado, pero para que pasemos a ver un poquito de los índices y todo ese tipo de cosas. Pero esta semana lo más importante es eso. Si bien tenemos datos de PMI, también la solicitud del desempleo, que siempre es importante, pero lo más importante, como bien les digo, es eso, el tema de la reunión de Jackson Hole, que es el día viernes, y lo que yo vendría a pensar en este sentido, si es que usted tiene, o si es que usted tiene pensado abrir posiciones ahora en el corto plazo, quizás lo pensaría dos veces. Yo quizás lo pensaría dos veces entrar en una posición esta semana pensando obviamente en el rendimiento que me dé esa empresa en el corto plazo, obviamente porque tendemos a pensar que el día viernes podría ser un día de bastante volatilidad y en ese caso podríamos también pensar en perspectiva en cuanto a los rendimientos de los índices si es que tenemos una caída un poquito mayor o bien simplemente se asegura ya que va a haber una bajada de tipos de interés en septiembre y obviamente eso haría que el mercado siga obviamente más fuerte de lo que ya está. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entendió más o menos? Lo que se espera, lo que, por eso, en resumen, en resumidas cuentas, si es que ocurre lo que les estoy diciendo de que, no sé, Jerome Powell es agresivo y dice, no, quizás deberíamos mirar más el tema de la fuerza de trabajo, el empleo, que esto, que lo otro, empieza a darse vueltas con respecto a quizás el tema de la bajada de tipo y que como que muestre ciertas iniciativas de que prefiere mantenerse al margen con respecto a quizás no bajar el tipo de interés en septiembre, eso podría obviamente quizás hacer caer al mercado,
pero en ese sentido no es que lo haga caer de forma, no sé, exorbitante y que tengamos una tendencia bajista y que cambiamos de alcista a bajista y que tengamos una caída como la que tuvimos en abril, no. Si bien, como bien les decía, salieron datos la semana pasada, salieron datos con respecto a que quizás la economía de Estados Unidos viene y se mantiene fuerte en ese sentido, así que el único punto podría ser el tema de la fuerza de trabajo, como bien les decía, el tema de los aranceles, que en estos momentos lo está cubriendo la empresa, pero que se piensa o las perspectivas dicen que el tema de que eso a medida se vaya traspasando al consumidor y eso obviamente podría generar inflación en el corto o mediano plazo. Pero antes de que no ocurra nada de eso, eh, seguimos en cuanto a perspectivas alcistas en los mercados. Y por eso bien les digo, en el corto plazo quizás no sea, o quizás tenderíamos a pensar de que quizás no tomar posiciones en el corto plazo, o quizás esta semana, para la gente que hace trading, o posiciones en cuanto a acciones. Porque obviamente estamos pensando de que ya la semana, o sea, al término de semana puede que ocurra cierta volatilidad y quizás te quedes atrapado el día viernes si es que obviamente el recorrido que tú esperabas con respecto a una posición no se dé y te quedes atrapado el día de viernes, obviamente independiente lo que pase, independiente lo que pase. Así que eso, chicos. Obviamente en el largo plazo podría ser quizás bueno en cuanto al descanso que pueda tener el S&P. Vamos a ver el S&P de inmediato como está técnicamente. Técnicamente, ¿dónde está? ¿Dónde está el S&P? Ya. Bueno, el S&P, vean por favor lo que le estoy nombrando. Lo que estoy nombrando es que está por encima de la media móvil de 20 periodos, lo cual es bastante bueno en ese sentido. Y lo mismo que en la empresa, donde yo me asustaría si es que el día de mañana ocurre algo bastante fuerte en los mercados, yo me asustaría superando por debajo los niveles de 6.155 nivel 6.150 y así para obviamente tener una caída aún mayor en los mercados. Pero por el momento, si bien, como bien les digo, esta semana si es que tenemos caída podría ser quizás normal o más bien natural en cuanto a que la empresa y técnicamente el precio del S&P vaya en busca de la media móvil de 20 periodos en ese sentido, lo cual vendría siendo quizás bueno en el corto o mediano plazo. Así que eso con el S&P, seguimos alcista en ese sentido. Obviamente no le estoy diciendo de que entren y entren con todo a las empresas, no, sino que le estoy diciendo y más bien hablando con respecto a las perspectivas de corto o mediano plazo, porque no veo aún algo que me diga decir lo contrario en el sentido de que no, es mejor mantenerse al margen con respecto al S&P, no. En estos momentos me la juego en el sentido de que podríamos tener aún en el corto o mediano plazo, quizás hasta fin de año, una perspectiva más bien alcista en los mercados, ya sea el S&P o el Nasdaq. Así que eso, chicos. ¿Qué me preguntan? ¿Hay alguna zona de interés para vender Nvidia? Vamos a ver Nvidia. NVDA, Nvidia, veamos Nvidia. Mira, la verdad es que Nvidia, lo mismo que el mercado, lo mismo. Es la representación del mercado. La representación del mercado. Está en una tendencia totalmente alcista. Y mira, por favor, cada vez que le da un besito a la media móvil, hace un nuevo máximo. Mira, aquí casi, pero cada vez que viene a testear, obviamente para descansar según este impulso alcista, viene, descansa y obviamente sigue subiendo. Y en estos momentos, como bien les digo, eh, totalmente alcista también Nvidia, totalmente alcista. No es que obviamente yo le diga, oye, entra ahora, no. Pero si es que el día de mañana usted desea salir, si es que las cosas se le empiezan por así decir, ir en contra, primero tendrías que asustarte acá y luego ya acá.
Esos serían puntos para asustarte tú de que el precio quizás cambie de dirección. Nada más que eso. Nada más que eso. Pero por el momento, alcista, si es que estás en Nvidia, muy buen rendimiento está teniendo esta empresa. Esta empresa. De nada, Yerko, de nada. Bueno, vamos a pasar a ver un poquito de el dólar peso chileno. El dólar peso chileno, chicos, está cotizando hoy en día, subiendo 4 pesitos en 9,65. Compré en 160. Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, y les digo que el mercado ya acaba de abrir. Acaba de abrir el mercadito. Acaba de abrir el mercadito. Hola, buen día. Pregunta, ¿qué página es esa que usas para revisar? Se llama TradingView, crack. Se llama TradingView. Así se llama. TradingView. Así. Se llama TradingView. Tiene una versión gratuita y también una pagada. Bueno, pero antes de pasar a ver el Nasdaq, porque recuerden que siempre miramos el Nasdaq antes de entrar al mercado, miren por favor lo que yo les decía y que también se los nombré en el grupo de Telegram, el tema de obviamente los datos que salieron con respecto al IPC, con respecto al IPP y todo ese tipo de cosas. El IPP hizo que obviamente esto se fortaleciera, el dólar, pero el IPC hizo que esto cayera. ¿Me explico? Porque obviamente con respecto a esos datos cambiaron las perspectivas con respecto a las tasas de interés y obviamente aumentan las probabilidades de que el mercado espera una bajada de tipos de interés en septiembre, lo cual obviamente hace y debilita el dólar y obviamente fortalece al peso chileno. Pero en este caso por eso o vimos la semana pasada un dólar cayendo por el tema de la bajada de interés, o sea, la bajada y lo que se espera con respecto a la tasa de interés. Ya que recuerden que si nosotros bajamos los tipos de interés, se debilita la moneda, en este caso el dólar, y obviamente si es que se mantiene la tasa de interés, esto obviamente fortalece al dólar. ¿Se entiende? ¿Se entiende con respecto al juego, con respecto al tema de las tasas de interés? ¿Se entiende más o menos? Bueno, y vamos a ver el tema del orito. El orito que en este caso yo la tengo aquí. ¿Se puede preguntar cómo ves Starbucks? La vamos a ver. Vamos a ver Starbucks. Vemos el oro y vemos Starbucks. Bueno, en este caso, el orito, luego de esta subida, esta subidita, nosotros, ¿qué podríamos esperar? Es esta zona que tenemos aquí, quizás en base al retroceso que pueda tener el orito, y a ver qué hace en esta zona. Ver qué hace en esta zona, cómo reacciona, si es que viene solamente a testear y para seguir subiendo, o más bien viene y nos presenta una ruptura, ojo. Pero que si ustedes pueden ver, miren cómo está cayendo como escalerita recién, como escalerita con muy poca fuerza bajista, lo cual nos podría dar indicio a nosotros quizás que solamente venga, testee la zona y obviamente siga este impulso natural con respecto a estas velas, este gran impulso alcista. Así que obviamente a esperarse, a tener paciencia, ya que recuerden que en los mercados lo que más tenemos que tener es paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia y que se nos dé los movimientos del mercado. Eso en cuanto a los movimientos del corto plazo del oro. De el oro. Bueno, si miramos, en este caso me pidieron analizar Starbucks, se llama S-Books, si no me equivoco. Sí. Bueno. Starbucks se encuentra en una zona bastante relevante. Bastante relevante. ¿Por qué? Porque teníamos esta zona de interés, lo cual el precio tendió quizás a ir a romper, pero no nos confirmó, sino que volvió a la zona. Y ahora, ¿qué tendríamos que esperar? Obviamente esta clase de resistencia al precio. Si ustedes pueden ver, esta clase de resistencia y obviamente que es compatible con respecto a la media móvil de 200 periodos.
una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y esta podría ser quizás la quinta vez y obviamente el precio podría quizás el día de mañana superarnos. Si es que nos supera esta zona de resistencia, ya directamente ir en busca de los niveles de $100 y por qué no $117 por acción. Niveles de liquidez en este caso de acá, pero obviamente tendríamos que esperar cómo reacciona, cómo sigue reaccionando en estas zonitas, en estas dos zonas, el precio de Starbucks. Así que a estar muy atento con respecto a Starbucks, a ver qué hace. Primero, a ver qué hace en esta zona, a ver cómo se comporta, si es que obviamente nos supera esta clase de resistencia que está siendo compatible con respecto a la media móvil de 200 periodos y lo que siempre decimos. La media móvil actúa, ojo, la de 200 periodos, actúa como a veces una resistencia o más bien le da un impulso al movimiento del precio de la acción. Cuando llega aquí, de por sí cuando la rompe, el precio de la acción explota hacia el alza. O más bien solamente la tiende a respetar y actuando más bien como un techo para el precio de la acción. Así que eso con respecto a Starbucks, disculpa, Starbucks. Bueno, el mercado levemente, al parecer levemente alcista, levemente alcista. Esto obviamente lo veo solamente porque están subiendo quizás las siete magníficas. Y obviamente las siete magníficas tienen mayor impacto en el mercado y eso obviamente repercute en los índices norteamericanos. Estoy comprado a 93,19, es decir, que estás perdiendo, si no me equivoco. Bueno, bro, me metí hace poco a invertir en ETF y voy rojo con 3. ¿Dónde me recomienda buscar info? Mira, la verdad, cuando usted busque un ETF, existe una página que se llama Yahoo Finance, en donde usted busca el ETF, en este caso yo tengo este ETF, obviamente lo busqué, ese ETF, y en esta página de Yahoo Finance, que está ahí, Yahoo Finance, a usted le muestra el tema obviamente de la nomenclatura, con el tema de cómo le ha ido al tema del ETF y todo ese tipo de cosas. Y aquí le salen los participantes, o más bien los 10 principales participantes del ETF. Y vea por favor, aquí le salen algunas empresas y también la ponderación con respecto al sector, o más bien la industria donde se enfoca este ETF. En este caso, este ETF que yo les muestre acá, se enfoca su mayor parte, un 48%, en tecnología. Luego en consumo cíclico y así sucesivamente. Pero eso es lo que tienes que, yo creo que ver el día de mañana si es que usted va a invertir en algún ETF. Primero, obviamente, ver en qué está invirtiendo directamente el ETF, porque recuerda que el ETF es un fondo que invierte en más empresas. Nada más que eso. Y en qué sector y más bien en qué empresa. Y luego, y luego te diría que lo mires obviamente técnicamente. Técnicamente, más bien acá, como lo mostramos acá tú también lo puedes buscar, cualquier ETF, buscas el ETF, lo analizas técnicamente y a ver cómo va. A ver cómo va. Nada más que eso. Nada más que eso, crack. Pero no es que quizás también tienes que ver el tema de los costos del ETF y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que lo principal vendría siendo eso. ¿En qué está invirtiendo? O más bien en qué se enfoca ese ETF, más bien en los activos que tiene, y luego cómo se está comportando técnicamente, el rendimiento y todo ese tipo de cosas. Eso en lo principal que debería enfocar, creo yo. Bueno, 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 bueno. Bueno, pero se va de nada, Álvaro, de nada. Bueno, pero se va entendiendo con respecto a cómo se llama qué más menos se espera esta semana, qué más menos se espera. Si bien podríamos tener mitad de semana tranquila, tranquila en cuanto a los rendimientos, pero lo que yo le voy diciendo y le voy nombrando. Quizás no sea el caso de tomar una posición de corto plazo, porque obviamente estás jugando con respecto a lo que podría pasar el día viernes. Si bien la reunión
si bien la reunión del día viernes no es específicamente de que hablen con respecto al tema de las tasas de interés, pero de todas maneras se puede tocar el tema, se puede tocar el tema, le pueden preguntar a Jerome Powell con respecto a las perspectivas de las tasas de interés y en base a eso, nosotros ya luego la siguiente semana tendríamos quizás el panorama un poquito más claro. Es decir, si es que pasa algo, si es que ocurre algo fuera de lo normal en esa reunión, nosotros tendríamos una perspectiva de decir, ya, podríamos tener quizás una caída, un mes de agosto, un término de mes de agosto y quizás un mes de septiembre un poquito más débil en cuanto al rendimiento, una caída, pero obviamente tomando los otros datos con respecto al tema de cómo está la economía, cómo está en cuanto a datos económicos Estados Unidos, podríamos tendernos a pensar que en el mediano plazo o largo plazo, tenderíamos a pensar de que el movimiento o más bien las perspectivas son buenas, pero en el corto plazo quizás a tomar precaución en cuanto a posiciones y obviamente a estar al tanto nada más con respecto al mercado. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entiende más o menos? Que esta semana ya quizás nos podría dejar un poquito más claro el tema de los panoramas, pero esos dos panoramas se podrían dar, esos dos panoramas. Tuki, tuki, tuki. Bueno, 10 minutos ya de sesión, 10 minutos ya de sesión. Y, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oye, ¿vieron la gente obviamente que me sigue? ¿Vieron el video en Invirtiendo Bien de esta última empresa? Le hice un análisis de una empresa, más bien fundamental y también técnico, de esta empresa. Se la voy a mostrar al tiro, al tirito. Bueno, esta empresa va subiendo ya un 0,44%. Y lo que decíamos es que quizás este movimiento que está teniendo, o más bien este pullback alcista que está haciendo la empresa de Fortinet, podría quizás venir a testear esta zonita. Dependiendo de qué hacen esta zonita, nosotros podríamos tener una perspectiva con respecto al rendimiento del precio de la acción. Ya sea si es que el precio viene, me testea y sigue cayendo, porque podría ser un descanso más que nada, o más bien viene y me rompe para obviamente tener una recuperación aún mayor. Lo que bien también le nombraba es que no es una mala empresa, no es una mala empresa en cuanto a fundamentos, pero más que nada les quería mostrar que obviamente nos vayan a seguir a la página de YouTube, donde obviamente les voy a subir esta grabación del inicio de mercado y también les voy subiendo videos con respecto a análisis de empresa y otro tipo de videos. Nada más que eso, chicos, nada más que eso. Oye, pasemos a ver un poquito del Bitcoin. Vamos a ver qué está haciendo el Bitcoin. ¿Qué está haciendo el Bitcoin? Bueno, lo que nombrábamos en algunos videitos, justo en el video de ayer, justo en el video de ayer, yo lo dije de que esta zonita era relevante en el sentido de que si es que el precio me venía a testear, lo cual lo hizo, y seguía su tendencia natural alcista, o más bien me rompía para seguir cayendo y quizás tomar niveles o ir en busca de niveles como los que tenemos acá abajo. Niveles que vendrían siendo quizás los 113 o más bien los $112.000 en cuanto al precio del Bitcoin. Así que a estar muy atento, ojo, ojo. Recuerden que aún no termina la sesión del Bitcoin, quedan 10 horas para que termine esta velita diaria. Así que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosita podría pasar. Podría pasar de que el Bitcoin va y me deja una gran mecha y que solamente vino a liquidar a algunas personas o algunos inversores y seguir su tendencia alcista, o más bien tener continuación en cuanto a esta vela bajista que se está formando el día de hoy para quizás venir a buscar zonas más abajo como la de 113.000 y por qué no las de 111.000 o 112.000. Así que a estar muy atentos con respecto, obviamente, a la gente que invierte en Bitcoin y a mirarlo, a testear estas zonas, a ver qué hace. En este sentido, lo que yo siempre digo, es mejor si es que usted no tiene nada claro, no invierta en el activo. No es que usted vea cayendo el Bitcoin y solamente le guste y tome posición. No, lo que yo siempre les digo es que esperen zonas
esperen zonas relevantes, esperen confirmaciones y a ver qué hace. Recuerden que el precio nos dice algo, nos dice algo en zonas clave y en base a eso nosotros podríamos quizás tomar decisiones de inversión o mejor quedarnos afuera y solamente estar mirando. Agradezco tus comentarios, Matías. De nada, crack. De nada, Mauricio. De nada, de nada, de nada. Pero eso, chicos, es mejor tener paciencia en los mercados. Y de esto se trata el tema de las inversiones. Más bien se torna un poco aburrido. Se torna un poco aburrido porque uno tiene que esperar ciertas zonas, pero es mejor aumentar nuestras probabilidades a favor para obviamente tomar una decisión de inversión mejor que quizás tomar esta decisión solamente porque el precio está cayendo y creemos nosotros que en algún día o en algún momento se va a recuperar. No, sino que tomarlo en base a alguna estrategia, alguna zona relevante y a ver qué hace. Siempre les digo, a ver qué hace el precio. El precio te tiene que hablar, el precio te tiene que decir algo. Y en base a eso, tú tomas o no tomas una decisión de inversión. Nada más que eso. Nada, pero nada más que eso. Es mi primera vez por aquí. Quería agradecerte, te pasaste para amable y explicar bien. De nada, de nada, de nada, de nada. Estaré atento. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Crees que pronto habrá una alt season? Mira, la verdad es que dicen que la alt season ya comenzó. Ya comenzó. Cuando vimos la semana pasada Ethereum subiendo bruscamente, bastante buen rendimiento tenía la semana pasada Ethereum, pero dicen que ya comenzó el season. Y miren chicos, la verdad es que les tiene que importar poquito. Así de simple, les tiene que importar poquito el tema de la season, que esto, que... No. Usted sí que usted sabe, por así decir, descifrar, no descifrar, sino que leer bien el tema de qué está haciendo un activo en particular, ya sea el Bitcoin, ya sea una empresa en específico, técnicamente, técnicamente, usted puede tomar decisiones de inversión sin ningún problema, sin ningún problema, sin decir, ah, que comenzó la season, yo me subo. No. Usted puede tomar decisiones de inversión porque yo te diría, yo en este caso no tomaría una decisión de inversión ahora porque el precio no me está diciendo nada. No me está diciendo nada. Primero me tiene que confirmar si es que esta vela va a terminar así, con esta gran fuerza bajista, lo cual me podría dar indicio que el precio podría caer aún más y esperarlo acá. Pero antes no, antes no. No tomaría una decisión de inversión ahora. Lo hubiese tomado si es que el precio hubiese respetado esta zona para obviamente seguir subiendo, porque eso me hubiese dado indicio a mí, ah, respetó mi zona para obviamente tener ese impulso en el corto plazo y quizás poder llevarnos nuevamente hacia sectores de máximo histórico. Pero por el momento tenemos una corrección fuerte en este momento, lo cual nos podría llevar quizás a niveles como lo que estoy nombrando. 113.000, 112.000 y cantando. Voy perdiendo Yavax 500 euros, pero creo que subirá. Bueno, Rubén, en ese caso, Rubén, lo que siempre les nombro, estar testeando los activos, no entrar a ojos cerrados, no entrar a ojos cerrados, ya que obviamente eso es más que nada apostar. Apostar a que el activo quizás va a ser algo que nosotros queremos. Y lo que siempre voy nombrando acá es que nosotros no tenemos que ser proactivos, no tenemos que ser proactivos, no tenemos que tomar una decisión antes de, sino que tenemos que ser reactivos. Reactivo en el caso de que obviamente el precio nos presente algo y nosotros reaccionamos ahí. Nada más que eso. La gente vendiendo XRP y yo aprovechando la bajada para comprar más. XRP. Vamos a ver XRP. Mira, XRP está. Vamos a ahorrar esta zonita. Mira, XRP está en una zona bastante buena, en el sentido de que, obviamente, si es que sigue respetando y sigue haciendo ese tipo de vela, podríamos pensar de que, obviamente, solamente era un descanso, una caída, para, obviamente, seguir subiendo a niveles un poquito más altos. ¿Cómo podemos medir nosotros quizás eso? Podemos medirlo, ojo, en el corto mediano plazo, donde comenzó el impulso hasta acá y esperar. Justamente está la zona de 50 de Fibonacci y en este caso a ver qué hace, a ver qué hace. Vamos a ver qué hace en esta zona. ¿Qué hace en esta zona el precio ¿cómo se llama?
de XRP, si es que lo respeta o más bien lo rompe hacia la baja, para obviamente si es que llegase a respetar esa zona, seguir subiendo hacia niveles como los que tengo marcados o seguir cayendo y quizás ir en busca de la media móvil de 200 periodos. Pero eso más que nada, chicos, es solamente esperar, esperar y esperar. Esperar a ver qué nos dice. Esperar a ver qué nos dice XRP. Mira, por favor, XRP obviamente le queda tiempo para terminar esa vela. Y si es que esta vela te dice y que hay poca fuerza bajista en ese sentido, es decir, que está quizás ya no teniendo esas velas tan agresivas, sino que te muestra más bien mechazo en esta zona que acabamos de marcar nosotros. Podría pasar cualquier cosa. Podría decir que vino el precio a descansar para obviamente tomar impulso, obviamente en el corto mediano plazo, o más bien solamente viene a testearlo y rompe hacia la baja. Así que a estar muy atento nomás, a estar muy atento a esperar a ver qué nos dice, pero ojo chicos, no tomar decisiones quizás apresuradas que nos pueden dejar atrapados en algún movimiento que obviamente nosotros no queremos. Pero vuelvo y repito, yo no es que sea experto, chicos, en el tema de las cripto y todo ese tipo de cosas, porque no es que yo diga o me he metido mucho en el tema de la cripto, si bien sé algunos de los activos como los más generales, pero no es que yo diga, no, es que va a comenzar esto y por esto va a subir, no. No es que yo sea así, sino que solamente aplicando análisis técnico, uno quizás podría tenderse a tomar decisiones de inversión, más que nada. Nada más que eso, nada más que eso. Pero eso, chicos, eso. Eso con respecto al Bitcoin, quedamos claro con Bitcoin, quedamos claro con XRP, con XRP. O sea, Ethereum viene quizás a descansar a la media móvil de 20 periodos. Sí, claro, estamos en tendencia alcista. Todavía no se pierde la tendencia crack. Todavía no se pierde la tendencia Rubén. ¿Cuándo podríamos ya, por eso, como te digo, cuándo podríamos ya empezar a asustarnos cuando nos supere esta zona de los 112, 111 mil dólares y que siga cayendo con fuerza y que tengamos ruptura más bien fuerte? Y ya los próximos niveles vendrían siendo acá, como los 206 y así sucesivamente. Pero eso, ya aquí te podría estar quizás diciendo algo en base a la ruptura de acá. Pero por el momento no, nada aún. Aquí asustarte. Aquí y esperar luego esta zona. Ojo, manteniendo la mirada en el corto mediano plazo. Aquí quizás pensar, y aquí si es que llegas a romper hacia la baja, ya decir mejor, ya veo una caída aún mayor en cuanto al precio del Bitcoin y chao, me olvido. Pero eso con Bitcoin. En mercadito, mercadito, mercadito. Miren, ¿han visto el tema de los videos de Walmart que he hecho? Mira, mira la zona que respetó Walmart. Mira la zona que respetó Walmart. Tuki, 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 tuki. Obviamente queda mucha sesión todavía, pero para que vean que marcando solamente zonas no, nos da quizás panorama un poquito más claro. Nada más que eso. Tu. Bueno, chicos, eso más que nada, eso quería mostrarle, eso quería contarle con respecto a la sesión de esta semana. Esta semana, como bien les dije, eh, a estar pendiente del día de viernes más que nada, ya que obviamente tenemos reunión, o sea, tenemos el evento de Jackson Hole. Y en ese sentido se va a presentar Jerome Powell y a ver qué dice también. Obviamente hay una cosa que se dice siempre de que cuando las perspectivas, las probabilidades están como por encima del 60%, en este caso de la bajada de tipos, de que el mercado espera por encima del 60% de las probabilidades de que se baje los tipos de interés en septiembre, en general, la Reserva Federal tiende a no sorprender. ¿Qué quiero decir con esto? Tiende a ir en línea con respecto a lo que espera el mercado, sino que no quiere sorprender en el sentido de no, vamos a hacer esto y vamos a cambiar totalmente el panorama. Pero ojo.
Todo está por verse, todo está por verse el día viernes y más que nada eso. Vamos a tener quizás un poquito las cositas más claras con respecto a quizás cómo se nos podría venir el segundo semestre. Obviamente teniendo en cuenta también los datos económicos de Estados Unidos que también vienen siendo fuertes. Y en ese sentido quizás podríamos obviamente tendernos a pensar de que el mercado también vendría siendo fuerte en cuanto al rendimiento de los índices norteamericanos y en cuanto al mercado. Así que... Eso chicos, eso más que nada les quería mostrar, les quería obviamente dar perspectivas del mercado que podría ser en el corto y también en el largo mediano plazo el mercado. Así que eso chicos, eso, ¿alguna duda, alguna consulta o alguna empresa que quieran ver antes de marcharme? Antes de marcharme, alguna cosita, alguna... o algo que haya quedado en el tintero que no me hayan preguntado. Mira, el mercado solamente cayendo un 0,07%. Hablamos de UNH que viene siendo, ¿cómo se llama? Una empresa que ahora, hoy en día, está en la boca de todos, porque obviamente Warren Buffett invirtió en la empresa. También otros inversores, que no recuerdo su nombre, pero invirtieron en la empresa. Invirtieron, nada más que eso. ¿Qué opinas de XRP? XRP lo habíamos analizado y XRP técnicamente no quiero hablar así como fundamentalmente y cosas así, sino que por el momento todavía XRP se mantiene en su tendencia de corto mediano plazo alcista y por el momento sigue teniendo perspectiva buena en cuanto al precio de su acción. Podría quizás respetarnos este nivel para obviamente seguir subiendo y ir en busca de nuevamente máximos históricos, pero a esperar nomás, a esperar que esta caída sea tan solamente un descanso y obviamente para liquidar algunas posiciones y dejar afuera a muchas personas para obviamente seguir subiendo. Pero eso, en cuanto a perspectiva de corto o mediano plazo, muy buena en cuanto a XRP y también en el mundo cripto en general, en el mundo cripto. Yo creo que este año en específico, podríamos tener buenos rendimientos en cuanto al mundo cripto y también el mercado norteamericano. Así que eso. Vamos a ver si el oro, mira el oro. Lo que veníamos hablando con respecto al oro, con respecto al orito, ya cayendo a la zona. Y lo mismo, a ver qué hace, a ver qué hace. Si es que viene, me rompe y me confirma esa ruptura, o más bien solamente vino a testear la zona para obviamente seguir subiendo. Así que a esperar nomás, a esperar. El dólar peso chileno subiendo a 9,67. Pero eso chicos, eso más que nada, me despido. Si es que hay alguna u otra consulta, obviamente la pueden hacer acá en el canal de Telegram, donde nosotros vamos aquí informando sobre cositas del mercado, vamos mandando información de mercado, voy enviando quizás algunas posiciones donde las que tomo yo, algunas veces, perspectivas con respecto a lo mismo que miramos hoy en día y todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas aquí en el canal de Telegram de Invirtiendo Bien, así tal cual. Invirtiendo Bien, nos pueden buscar totalmente gratis, donde nosotros enviamos información relevante del mercado y otras cositas, para mantenernos al tanto. Así que eso, chicos, eso. Nada más que decir, los dejo totalmente invitados a unirse al canal de Telegram y a todas las plataformas, obviamente. Así que eso. Nos vemos el próximo lunes y nada, le agradezco obviamente a todos los que se unieron, le agradezco a todos y obviamente a todos los que participaron. Así que eso, chicos. Nos estamos viendo en el próximo live del día lunes. Así que a estar muy atento esta semana, a estar muy atento con respecto a lo que dice Jerome Powell y ojo con respecto al tema de ir chequeando nuestros portafolios. Así que eso, chicos. Nada más que decir y nos vemos en un próximo live. Chau, chau.